En nuestros estudios, el ingeniero Roberto Gómez, jefe de bloque de los asambleístas de Creo. Y precisamente el tema central de esta conversación será la petición del juicio político contra el ingeniero Jorge Glass, vicepresidente de la República. Uno de los temas justamente para iniciar este diálogo con el ingeniero Roberto Gómez es el asunto de las pruebas. Inclusive ya estamos leyendo en los titulares de la prensa nacional que desde el oficialismo ya se está manifestando que no se estaría cumpliendo este requisito de las pruebas. ¿Cuál es la posición del ingeniero Roberto Gómez, jefe de bloque asambleístas de Creo? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto para mí estar aquí esta mañana. Hablando de lo que dice el oficialismo. ¿Qué decía el oficialismo cuando hablábamos de Pedro Delgado? Que no, que él sí tenía el título, que sí era máster, que yo meto las manos al fuego, que se va a un matrimonio y viene en 2 semanas, y allá sigue. ¿Qué decía el oficialismo sobre el señor Capaya? Que no, que lo llamaron, que no sabe nada, que es un buen tipo. Juntos lo hicimos, decía el oficialismo. El vicepresidente de la República decía, juntos lo hicimos, ¿no? Si no me olvido, si no recuerdo mal, levantándole la mano en una cadena y toda la cuestión. ¿Qué más decía el oficialismo hace 3 semanas, 4 semanas, cuando inició este tema? Cuando nosotros en la Asamblea Nacional propusimos llamarlo a un juicio político al señor Glass, porque hay que recordar que el señor Glass lo estamos llamando a un juicio político. La Asamblea Nacional no sanciona con prisión, no es la función judicial, es la función legislativa, y se encarga de censurar para separar del cargo. Pero ¿cuáles son las pruebas? Las pruebas son lo que se necesita para poder decir que el señor es responsable políticamente de lo que ha sucedido en el Ecuador. Hace 3 semanas el oficialismo decía, cuando nosotros proponíamos llamarlo a Glass también, decían no hay para qué llamarlo, no lo vamos a llamar, no tiene por qué venir. Él no tiene nada que ver en esto. No les quedó más que encontrar un mecanismo para hacer que parezca que él quiere comparecer e ir a la Asamblea. Y cuando fue a la Asamblea, lo único que le faltó fue meter la tarima dentro de la Asamblea Nacional. Fue una cuestión triste realmente, pero nos dijo algunas cosas que las vamos a conversar en un momento. Sí. ¿Qué dice la Constitución con respecto al juicio político al presidente o vicepresidente de la República? Dice que no es necesario encontrar, antes de iniciar el juicio político, indicios de responsabilidad penal contra el encausado, primero. Segundo, dice que una vez dada la censura, si es que se encontraran indicios de responsabilidad penal contra el encausado, habría que pasarla de nuestra función, que es la función legislativa, a la función judicial, para que pueda procesarlos penalmente. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la Constitución. ¿Cuáles son las causas que manda la Constitución para poder enjuiciar políticamente al presidente o vicepresidente? Entre otras, enriquecimiento ilícito, peculado o cohecho. Entonces, nosotros tenemos un juicio con sentencia condenatoria de enriquecimiento ilícito. ¿Ya? No estamos diciéndole que tenemos un recorte de periódico, no estamos diciéndole que Capaya dice que él era el que recibía las cosas, no. Porque para iniciar el juicio político no se necesita que un prófugo de la justicia diga que el vicepresidente tiene que ver con eso, no. Se necesita enriquecimiento ilícito, cohecho o peculado. También tenemos un juicio con sentencia condenatoria de cohecho. Sentencia condenatoria de cohecho en los sectores estratégicos. Pero no contra él, ese es el tema que justamente ha insistido. El artículo 129 no está diciendo que no debe tener responsabilidad penal, sino al final. Dice, la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente o de la vicepresidenta o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos, 46 legisladores. Por delito contra la seguridad del Estado, que no es. Me salto al 3, por delitos de genocidio, tortura, tampoco. 2. Directamente, ¿verdad? El presidente o vicepresidente, esa es la inquietud, por delitos de conclusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Si ustedes tienen ya juicios dictados, pero es contra colaboradores de Jorge Glass y no contra Jorge Glass, como dice la Constitución. Es que no, la Constitución no dice que tiene que ser contra Jorge Glass, porque si fuera contra Jorge Glass, cohecho sería una cuestión penal.
No necesitas tener una cuestión penal contra el vicepresidente. Pero habla de juicio político. Por Sí. el enjuiciamiento político por cohecho, concusión, peculado. Es decir, El enjuiciamiento- está limitando a ese A ámbito. cohecho, concusión o peculado, Para que haya juicio político. genocidio o tortura. Tenemos que él, por el decreto número 15, era el responsable de controlar, coordinar, supervisar los ministerios de los sectores estratégicos y además evaluar los procesos de todos los sectores estratégicos. Él no era una persona, como dice el oficialismo, que estaba de lejitos viendo nomás cómo pasaban las cosas. Ese decreto le delega una responsabilidad directa a él, que se la quita a Rafael Correa con ese decreto, según lo que muchos juristas concuerdan, y se la delega a Jorge Glass. Y en Petroecuador, que es los sectores estratégicos, no es que hay pruebas, no hay un juicio que está en proceso. Hay sentencia condenatoria por ¿Contra quién? enriquecimiento ilícito contra funcionarios en Petroecuador. En Petroecuador, pero yo le pongo este ejemplo. Imagínese usted que estuviéramos hablando de genocidio. Si estuviéramos hablando de genocidio, no es necesario que Jorge Glass vaya, agarre deje poner tu nombre para que no haría susceptibilidades. Que el vicepresidente encausado o presidente encausado baje, agarre una metralleta, dispare un pocotón de gente. No. La orden, basta la orden. No basta la orden, basta que se haya dado bajo su responsabilidad, pues. Es que ahí está el tema de la discusión, el juicio de Nuremberg, ya lo estipuló Roberto. Ya lo viene así. No, es que el juicio de Nuremberg decían que no les bastaba el hecho de que solamente habían estado cumpliendo órdenes, no los eximía de responsabilidades. Por eso no era para el enjuiciado. Entonces ellos querían que nada más el que dio la orden sea el enjuiciado. Pero son los culpables los dos. Y pues. luego se crea. Acá es al revés, acá es de abajo hacia arriba, ya fue de arriba hacia abajo. Eso es lo que hay que probar. Pero es que no estamos probando. Aquí yo no estoy diciendo que él dijo que haya corrupción, porque si no sería una cuestión penal. Bueno, estamos en un en todo caso, ustedes lo van a presentar y el CAL lo va a revisar. Hay una parte del oficialismo que dice que al no haber pruebas no se cumple. Hay otra parte del oficialismo que ha aceptado que sí, que se dé el juicio político para que Jorge Glass demuestre su inocencia. Lo que interesaría a la ciudadanía, y me hago vocero aquí para esta entrevista, es que estas oportunidades no se pierdan para que se establezca la verdad. Y lo ideal sería establecer esa relación con el subalterno en materia de cohecho, concusión, lo que haya sido, estableciendo de la responsabilidad de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es que lo que pasa es que nosotros, el juicio político es una cuestión que viene de la Asamblea. La Asamblea hace juicios políticos y la sanción del juicio político es la censura. La sanción en la función judicial, en cambio, es la prisión, multas y las sanciones que ellos crean correspondientes. Otro ejemplo es, si fuera por tortura, no habría sido necesario que el encausado, en este caso el vicepresidente, haya bajado, le haya puesto en los testículos la electricidad del torturado para poder ir y decir que ese juicio político corresponde encausarlo también a él, porque hubo tortura. La tortura la hubo, si es que hubiera sido el caso, haciendo el ejemplo de la correlación. Aquí hubo el cohecho y hay un responsable de controlar todos los sectores donde hubo cohecho. ¿Por medio de qué? De un decreto de Rafael Correa que se lo delega. Vamos a hacer más coloquiales todavía para la gente. Esto es como que si yo llego y yo soy un padre de familia, tengo mi hijo de 18 años, tengo mi hija que tiene 16, tengo mi otra hija que tiene 14. Yo le digo, hijito, me voy a ir, voy a salir, voy a llegar a las 3 de la mañana con tu mamá. Cuida a tus hermanos, cuida la casa. Yo llego y está roto el televisor, incendiado el colchón e inundada la casa porque dejaron las llaves abiertas. Yo le digo, hijito, ¿qué pasó? Papá, yo no fui. Fueron mis hermanos. Sí, pero tú eres el responsable, puedes cuidar que no lo hagan. Papi, pero mira, yo cociné la comida que a ti más te gusta y la cociné para mis hermanitos y te dejé un plato. Apláudame por el plato de comida que sí te hice, pero no me digas todo lo malo porque yo no pude controlar a mis hermanos. No, señor. Roberto, no, señor. Solo hay una respuesta o acotación. Una cosa es el derecho público y otra cosa es el derecho privado. Hay miles de ejemplos familiares, empresariales, en donde viene el dueño de la empresa, le da al gerente general la responsabilidad y un día le dice, señor, usted se va. ¿Por qué? Porque usted contrató mal, porque usted no supervisó, etcétera. En derecho público
no hay esa posibilidad. Solo se hace lo que está estipulado. Correcto, está estipulado en el 129 que se puede iniciar por cohecho. Hubo cohecho, hay una delegación de la responsabilidad de él. Contra la persona enjuiciada. No, es que esa es la sanción penal. Que creo que ustedes no tienen el elemento y podría, por ese motivo, perderse esta ocasión. Y creo yo que sí puede haber elementos, por ejemplo, cuando el fiscal ha dicho que en 3 semanas más ya entrega la lista, es que eso es penal, las pruebas. Y eso le corresponde a la función judicial. Nosotros no somos la función judicial. Es la explicación que tienen ustedes. Esa es la realidad. El tema del derecho esa es la público, realidad. solo se puede hacer lo que está estipulado. Correcto. Y en la Constitución dice que el artículo 129 que se puede enjuiciar por cohecho. Hay cohecho en los sectores estratégicos, delegados por el decreto número 15 de controlar, coordinar y supervisar a Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República. En consecuencia, hay una responsabilidad comprobada política que nosotros se le hemos pasado al CAL, irá a la Corte Constitucional, a la Comisión de Fiscalización y luego lo vamos a interpelar en la Asamblea Nacional. Y no nos olvidemos que es importante escuchar cada vez que el vicepresidente dice algo. La última vez que él estuvo acá en Guayaquil en un conversatorio con medios, él dijo, me hicieron una propuesta perversa y yo casi que lo saqué a patadas. ¿Qué no ha respondido? ¿Por qué no aceptó la propuesta? ¿Porque no fue lo suficientemente perversa? ¿Por qué casi que lo sacó a patadas? ¿Por qué no denunció una propuesta perversa? ¿Por qué no? ¿Cuántos contratos hubo después de esa propuesta perversa a Odebrecht? ¿Qué dijo la última vez que fue a la Asamblea a comparecer? Dijo, a mí no me pregunten por los ministros, palabras más, palabras menos, no quiero decir que esto sea textual. Los ministros los ponen los presidentes. Él está delegando la responsabilidad política al presidente por lo que hicieron los otros ministros. No estamos en eso todavía. Estamos en su responsabilidad política. Y un juicio político es un juicio desde la Asamblea Nacional donde lo que se quiere establecer es la confianza que un funcionario público puede tener o no por parte de los representantes. En el uso del poder. Y al no tenerlo, por su incompetencia, por todos los casos de corrupción demostrados, pero nosotros hemos sido muy específicos. Hemos puesto los casos que manda la Constitución, donde hay sentencia condenatoria y prueba que en los sectores que él estuvo delegado para controlar, coordinar y supervisar, hubo casos de cohecho, enriquecimiento ilícito y se investigan por peculado. Entonces, está su delegación, está su responsabilidad, está la posibilidad de plantearlo con todos los elementos de esa forma por la Constitución y por eso lo hemos hecho. Si fuera una cuestión penal, sería lo que hizo Yanine Cruz con respecto a Caminosca, que encontró unas pruebas, las envió a la Fiscalía y le dijo, señor fiscal, no pruebas. Aquí hay unos indicios que quiero que usted investigue para que usted vea. Y las preguntas también de ustedes en el juicio político. Al señor Glass. En el juicio político también hay preguntas, algunas de ellas serán de indicios. Usted contrató a fulano de tal, usted sabía de tal contrato, son indicios. Es que cuando nosotros le empezamos a preguntar, él empieza a hablar y cuando empieza a hablar, nos empieza a dar todos estos elementos que nos hacen ver aún más cosas. Ahí podría ser el tema de la cuestión perversa. Y nosotros, yo les voy a decir algo, yo no creo que tenemos que convencer a los asambleístas de Alianza País, llegando al juicio político, de que hay que censurarlo para separarlo del cargo. Yo no creo que hay que convencerlos. Yo creo que ellos están convencidos. Yo creo que lo que hay que convencerlos es que tienen que tener una lealtad principal para el Ecuador y la transparencia del gobierno en que ellos están, más que para con su partido. Eso es lo que hay que conversar los asambleístas de ese país. Bien, ustedes están convencidos, como creo y suma, y además considera entonces Roberto Gómez, que también están convencidos los mismos de Alianza País. ¿Qué pasa cuando el presidente Jorge Glass dice que él ya compareció ante la Comisión de Fiscalización? Mire, lo que pasa es que inicialmente el país blindó su llegada a la comisión, nosotros lo propusimos y lo blindó. Y no les quedó más que intentar hacer parecer que él es el que la pedía y lo invitaron a comparecer. Y que ya había ido a la Asamblea. Y fue a comparecer, pero no respondió todo. Como dice, es mentira. Yo se voy a decir así, no respondió todo. ¿Qué no respondió? ¿Qué parte? Homero Castañer le preguntó, señor Glass, el día en el 2015, con una carta me parece que está fechada el 1 de enero del 2015, Andrés Páez le envió al presidente Rafael Correa este documento donde dice que él creía que habían habido indicios de que había habido transferencias para su tío por alrededor de $20 millones en unas cuentas. Señor Glass, ¿el presidente Correa le contó a usted este tema? No lo respondió.
¿Usted cree que no es importante eso? Una carta dirigida al presidente Correa. ¿No hubo respuesta? No le respondió. Ya. No la Entonces respondió. queda pendiente para el juicio político. No solo queda pendiente para el juicio político, queda demostrado que hay muchas cosas que tenemos que preguntárselas, interpelarlas. Que es lo que nos interesa a todos. Y que partir de ahí. La idea es cómo llegar a ese juicio político, es el tema. No estamos queriéndolo, la Asamblea no mete presa a la gente. No le dice, tú eres culpable de haber robado. No, nosotros le decimos, tú, con todo lo que estamos viendo, por estas pruebas de cohecho en tus sectores, de peculado en tus sectores con sentencia condenatoria, tú eres el responsable político de eso. Así que, y sabes que no solo es eso, el señor Glass se para en la Asamblea Nacional y dice, responsabilidad política por las hidroeléctricas, responsabilidad política, pero por la banda ancha, y lo digo como 7 veces más. Entonces, ¿qué es responsabilidad política por lo bueno? Pero por lo malo dice, yo no sé, yo no fui. Eso es ser irresponsable políticamente. Y lo que hacemos en la Asamblea, y los analistas del país lo saben, es censurarlo, para destituirlo, para no seguir entorpeciendo el proceso normal, porque se demostraría de que no fue capaz de poder cuidar todo lo que tiene que cuidar. No nos olvidemos de los 1.200 millones de dólares que están tirados ahí en la refinería del Pacífico, las denuncias que hubo en su momento de corrupción con respecto a la asignación de frecuencias, también sectores estratégicos. Ahora resulta que aquí hay corrupción de arriba para abajo y nadie es responsable políticamente. Aquí por lo menos tenemos un decreto dado a Glass con las pruebas que manda la Constitución de cohecho, con la responsabilidad delegada a él para iniciar el proceso cumpliendo con absolutamente todos los requisitos. Sí, hay varios temas, Roberto Gómez, y quisiera un poquito nada más para que la ciudadanía no pierda el hilo del tema. En el artículo 131 dice que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta, etcétera, etcétera. Habla en el caso del contralor, procurador, fiscal, etcétera. ¿Por qué? Porque en el 129 ha puesto 3 líneas generales sobre cómo hacer juicio político al presidente y vicepresidente. ¿Ustedes consideran que sí? Porque hay indicios de responsabilidad, ya que él fue el responsable de las áreas estratégicas. Y la última frase del artículo 129 dice, si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la jueza o juez competente. Pero antes de eso, obviamente, hay que que se dé el juicio político. Pregunto, y no porque sea una pregunta a veces sin sentido, ¿qué pasaría si el CAL dice no hay pruebas, por lo tanto no hay juicio? Posición de Creo Sur. Yo le voy a ser muy claro en ese sentido. Primero le voy a comentar que cuando los asambleístas de Alianza País hablan de pruebas penales. Seguramente ellos ya están pensando que Glass tiene alguna cuestión penal, por eso ellos buscan cuestiones penales, ¿no? Ya vivimos una cuestión así, con el correísmo blindando a los suyos. Ya lo hemos vivido con el señor Capaya, El señor Capaya estuvo sentado en una mesa como esta, y la comisión estaba rodeado de asambleístas, con un policía en la puerta, con un policía seguramente en el ascensor, con un policía a la entrada de la Asamblea y con otro policía afuera en la Asamblea Nacional. Y el señor se sentó y dijo, yo no sé dónde lo puse, aquí lo dejé, que mi abuelita se murió virgen. Le creyeron y el tipo agarró y se fue. Cuando ya quisieran coger, nos enteramos por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República que el tipo estaba en Europa. Y lo mismo con Polit. Todos han dado la cara y luego pues han tenido que salir del Ecuador, lamentablemente. Si el oficialismo con la institucionalidad correísta, por ejemplo en la Corte Constitucional, como cuando la ciudadanía entera, el 85% de los ecuatorianos, se volcó, estaba en contra de la elección indefinida, y en la Corte Constitucional le dieron la espalda al pueblo ecuatoriano para hacer a través de la Asamblea las enmiendas, se fracasó en ese sentido. Pero no se fracasó de parte nuestra con la ciudadanía, se fracasó de parte de quienes le dieron la espalda a la ciudadanía. Y eso fue la Corte Constitucional. Nosotros hicimos lo correcto. Y aquí pierde el que se rinde, nosotros no nos rendimos. Y no vamos a perder la esperanza de que les brote la conciencia de hacer lo correcto a todas las instancias que vienen. Déjeme hablarles de la Asamblea Nacional, sí, sobre el CAL, porque sobre el CAL fue su pregunta. Exactamente. Hay una nueva Asamblea Nacional. Ajá. La primera muestra del diálogo, la primera muestra del cambio, que creo que fue acertada por parte de los asambleístas oficialistas, fue no volver a reelegir a la última directiva, porque tuvo una acción desastrosa, imponente, abusiva. Esta nueva directiva del CAL, con esta nueva
dirección con los asambleístas ahí, yo creo que tienen la intención de hacer una nueva asamblea también. Nosotros sabemos que hay requisitos, que hemos cumplido cada uno de los requisitos para presentarle al CAL. Y el CAL le corresponde, que es el Consejo de Administración Legislativa, a ellos les corresponde ver si el requisito 1 está incluido, si el requisito 2 está incluido, si el requisito 3 está incluido, todos están ahí. Y yo le digo, no es que nosotros hemos puesto un recorte de periódico solamente, lo hemos puesto como anexos. Hemos puesto procesos judiciales de la justicia ecuatoriana donde, si tú ya tienes un proceso judicial iniciado por peculado, implica que hay una prueba de peculado. Ahí dice peculado. Y es evidente, como es un juicio político y no es un juicio penal, no se hace para el encausado por causas penales, sino por causas políticas. Y la causa política es la relación que tiene entre la delegación de Rafael Correa, Aglas de controlar, coordinar y supervisar. Y ahí viene un tema, los agentes de Alianza País, cuando pierden ya el hilo, dicen, pero si no le dijeron que, lo que le dicen es que haya verificado. No, señor, no es que a él le delegaron de lejitos ver. Y ahí yo le digo a la señora Guiñaga, porque ella fue, si no me equivoco, que lo dijo en un programa de televisión, más el resto también, no hay que decir media verdad, porque si no le van a decir que ha mentido 2 veces cuando diga la otra mitad. No solo es evaluar, porque tú evalúas posteriormente, pero tú acompañas los procesos. Si tú controlas, si tú coordinas, si tú supervisas, no puedes delegar, decir distinto. Entonces, el juicio político para la ciudadanía, esto es muy corto, es un juicio de opinión, de la conciencia pública y de la confianza, porque existen funcionarios que sin haber cometido hechos delictivos propiamente dichos, pierden la confianza pública, constituyéndose en un estorbo para las mejoras y progreso de la colectividad. Cumpliendo el juicio político, la tarea es de facilitar el medio para destituir a un funcionario cuando ya no merece la confianza pública. Esa es la esencia del juicio político. Por eso es que no se necesita que que se demuestre previamente ni posteriormente del juicio político que Glass ha tenido alguna cuestión penal. Esa no es nuestra tarea. Yeah. Eso sería, si yo lo dijera así, sin pruebas, sería atentar contra la honra. Eso no estamos haciendo. Nadie lo hace. Bien, ahora para concluir... De nosotros, por lo menos. Sí, en el tema del procedimiento, Roberto. En la Constitución, artículo 29, nunca menciona que sea el CAL el que reciba primero a ver si están o no los requisitos, sino que va directamente. Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte. Entiendo que luego en la ley orgánica de la función legislativa se agregó el tema del CAL. ¿Podrían ustedes objetar que la ley no tiene por qué modificar el artículo 129 de la Constitución? Para que pase directamente a la Corte. No dice que tiene que ir directamente a la Corte, dice que tiene que haber un dictamen. No, es que comienza, como no menciona el CAL, como digo, vuelvo a repetir, en derecho público lo que está estipulado, ¿verdad? Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de la admisibilidad de la Corte Constitucional. No habla de que previamente pase por el... Es que nosotros no hemos iniciado el juicio político. La ley manda a quién tú se lo entregas primero. Entonces la ley lo que te dice es, yo he presentado no un juicio político, yo he presentado la solicitud de iniciar el juicio político. El proceso ha iniciado con la solicitud que yo le he hecho al José Serrano, presidente de la Asamblea. Él, como presidente de la Asamblea, tiene que pasarlo al CAL. El CAL solo le quedan 3 cosas: conocerlo, o sea, recibirlo, verificar los requisitos, y el CAL tiene la obligación de pasarlo a la Corte Constitucional. Con el argumento de que van ustedes a solicitar la comparecencia, vendría a ser, que también está estipulado en el artículo 76, la ley orgánica función legislativa. Ahora, ¿cuál comparecencia, perdón? Sí, o sea, la comparecencia, la que ya se dio a eso ya está, nosotros estamos solicitando un juicio político. En ese artículo, ahí supuestamente hay un procedimiento que tampoco se lo cumplió cuando fue a la Comisión de Fiscalización. Este es otro tema aparte, que queda claro también. Bien, ahora, para más o menos concluir, Roberto, hay una expectativa sobre este tema. Seguramente ustedes están esperando ya la reacción, las respuestas, no tanto de lo que es Alianza País, sino de los que hacen el CAL. Pero quisiera que, para conocer el comentario a lo que dice el el vicepresidente Jorge Glass. Él dice que ha leído ya finalmente el escrito que ustedes han presentado. Yo le estuve buscando el escrito
para poderlo comentar. Voy a pasar. No está todavía en la página web, por lo menos de Creo. Se lo hago llegar. Me lo hace llegar Sí, Roberto para leerlo. Correcto. Pero dice Jorge Glass que él dice, recién anoche, esto lo dijo el jueves, es decir, el día miércoles lo habrá leído, recién anoche pude leer el documento con el que se trata de sustentar un juicio político. Y ahí viene algo personal. Dice, en lo personal siento vergüenza ajena como ecuatoriano del nivel de ciertos asambleístas de la oposición. ¿Qué comentario al respecto, Roberto Gómez? Puede haber varios, ¿no? Pero yo quisiera decir que si un can me muerde con furia, lo siento, mas no me inmuto, porque él como todo bruto lastima pero no injuria. Y fuera tamaño hierro que a mi ira rienda diera y entablara dura contienda con el infeliz del perro. Yo creo que Eso está nosotros, en prosa. ¿Quién lo escribió? yo creo, lo leí, lo leí, creo que fue uno de los grandes guayaquileños que estuvo acá. Yeah. Pero la realidad es que yo no tengo nada personal contra él. Yo lo que creo es que la Asamblea Nacional tiene que volver a estar donde debió estar siempre, donde nunca dejó de estar, que es en la parte más alta del respeto de la honorabilidad de los ciudadanos. Y los últimos 10 años de Alianza País lo que han hecho es seguir destruyendo a lo que ya de por sí son instituciones que normalmente son golpeadas por la opinión ciudadana con justo derecho. Nosotros hemos hecho un ejercicio democrático, correcto, estando del lado correcto de la historia, diciéndole a él que tiene una responsabilidad política, demostrándolo, hilándolo perfectamente, diciéndole, cumpliendo todos los requisitos que dice la ciudadanía que tenemos que cumplir, de acción que dice la ley que tenemos que hacer y la Constitución para este proceso. Si él siente vergüenza, la verdad es que debería ser por la incapacidad que ha tenido la Revolución Ciudadana, Alianza País, de impedir todos estos grotescos actos de corrupción. En esa vergüenza lo acompañamos, porque nosotros también la sentimos, y por eso queremos hacer lo que estamos haciendo, de transparentar y decirle, porque la politiquería mandaría de pronto a hablar a la cuestión penal. Nosotros hemos venido a decir, señor, esto es un juicio político, usted es responsable político, usted ha aceptado la responsabilidad política de lo que cree que es bueno. Pues entonces, ¿sabe qué? Vamos también por lo que nosotros sabemos que es malo, porque los funcionarios públicos no estamos para pararnos ahí que nos aplaudan y negar todo lo malo que está bajo nuestras responsabilidades. Estamos ahí para recibir la sanción, el escrutinio público de los ciudadanos. Y la Asamblea Nacional es la representación de todos los ciudadanos. Bien, solo para concluir y agradecerle al ingeniero Roberto Gómez, jefe de bloque de asambleístas de Creo. Creo que el tema se fundamenta en esto de la discusión entre alguna parte de Alianza País, otros dicen que se presente, y solo para tomar como una referencia, para que demuestre su inocencia. Es la oportunidad que también la ciudadanía pide, y en esto ustedes como representantes de la ciudadanía que confiaron en el voto para que ustedes lleguen a la Asamblea, también tienen esta gran responsabilidad, ¿verdad? De utilizar los argumentos necesarios, los indicios, las relaciones, en fin. ¿Cuál es el mensaje final, sobre todo a esto que queremos los ecuatorianos de la lucha contra la corrupción? Mire, el Ecuador necesita encauzarse en el camino correcto en todas las áreas. Ha pasado un mes, 2.000 millones de dólares ya nos endeudamos en menos de un mes y todavía no tenemos un plan económico real, no tenemos la disminución en términos netos de los impuestos. Teníamos el miedo de que la disminución de las salvaguardas no se iban a quedar solo en eso. Teníamos el miedo de que ellos pretendan reemplazar unos impuestos por otros. Y hoy hemos amanecido con la noticia de que aparentemente eso es lo que va a pasar. Han quitado 1.200 salvaguardas a 1.200 partidas, ahora hay 400 más que van a analizar. Entonces, si quieren diálogo, y el presidente Moreno dice, el diálogo se necesita libertad de expresión, nosotros decimos, eso es el dicho. Eliminemos la ley de comunicación, deroguémosla, cambiémosla, porque en su espíritu es represiva. Si queremos diálogo y queremos frontalidad contra la corrupción, démosle paso a este juicio político. Y mire, yo le voy a decir algo que no hemos conversado. Él da paso al diálogo, que es correcto, con todos los sectores. ¿Qué pasa con Alianza País, con Gabriela Rivadeneira? Que sale de una forma grotesca, porque las divergencias políticas son normales. Y es normal, inclusive, que sean públicas a veces. Pero aquí es el fondo. Ella está haciendo público el tema de que ella no quiere diálogo con ciertos sectores. Ese sectarismo dentro de Alianza País, ese
ese descalificar al otro por de dónde vienes y no por lo que puedes proponer de hoy en adelante, es un grave problema que tienen. Y al interior de su partido, que lo resuelvan dentro de su partido, pero que no nos afecte a todos los ecuatorianos, que sí queremos que haya un diálogo serio y que se concrete en acciones positivas. El diálogo nosotros lo propusimos, Guillermo Lasso lo propuso 2 días antes de la posesión presidencial de un miércoles 24, un lunes, cuando él dijo 10 puntos. Y dijo, nosotros podríamos dialogar con respecto a estos 10 puntos cuando se cumplan. Se están dando algunos de esos. Pero lo de Alianza País, lo de la señora también, felizmente no la reeligieron a la Rivadeneira, no la volvieron a proponer en el Calo. Hubiera sido, yo creo que desastroso para el Ecuador y para esta asamblea. Ojalá que la nueva dirigencia cumpla con lo que le corresponde, que nunca falte a sus principios y que hagamos una política seria en el Ecuador. Sí, es cierto, todavía hay que lidiar con el discurso del partido político. Una cosa es presidente de Alianza País y otra cosa es ser presidente del país Ecuador. Moreno es presidente de Alianza País también. Por eso voy, a eso voy. O sea, y la secretaria de su partido le dice eso. Ese es el tema. Entonces, además, por eso es que no solo es presidente de Alianza País, sino presidente de todos los ecuatorianos, los que votaron a favor y los que no votaron a favor de él. Y lo dijo en el discurso de posesión. Muchas gracias, Roberto Gómez. Muchas gracias a ustedes y aquí estaremos para servirles y actualizarlos en todos los temas. Cada vez que hacer de abogado del diablo para estar seguros de que ustedes van a ese juicio político bien armados. Vamos armados, vamos con la ley, cumpliendo cada requisito que manda la ley. Eso es lo que tenemos que hacer. Finalmente la ciudadanía que nos ha escuchado tiene su opinión. Vamos al corte.